Para mí es un privilegio. Amén. Traer la palabra de Dios es un grande privilegio, pero también una grande responsabilidad. Porque dice la Escritura que por cada palabra que sale de nuestra boca vamos a dar cuentas, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos a Dios? Amén. Para que sea Él que nos hable en esta tarde? ¿Qué les parece? Ya la comida ya está lista. El hermano me dijo: aquí lo esperamos, hermano, pero a mí no me gusta que me agarren desprevenido. A veces he ido a lugares a visitar, ¿verdad? Me siento por allá y personas que me conocen me dicen: no, pues aquí está el pastor Delgado, quiero estar de incógnito, y de ahí me pasan a predicar. Y uno está preparado, ¿verdad? Cuando uno ama a Dios, cuando uno ama a lo que Dios nos ha llamado, un siervo de Dios siempre está preparado, siempre le va a dar palabra, ánimo, reprensión, de todo. Y le dije: hermano, ¿quiere que yo comparta ahora que vaya? Porque vengo de vacaciones, está mi familia, está mi yerno, mi prima. Y dice: claro que sí. Le dije: bueno, le dije sí, porque no me gusta dar hot dogs, no me gusta dar sopas Maruchan. Le dije, porque eso es de rápido, ¿eh? Cuando llega la gente, pues vaya que darles ahí lo más que está a la mano, ¿verdad? Pero cuando sabe que va a una fiesta, ¿verdad? Pues la gente viene y espera algo sabroso, ¿no es cierto? Bueno, digo, eso pienso yo, no sé cómo piensan ustedes. Porque venimos siempre con la expectativa de recibir algo, recibir palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este mensaje no es mío, es de Dios. Me lo dio, empecé a cocinarlo, me dijo: prepara esto. Hay que cocinarlo con el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Ponerle su sabor para que se disfrute. Y ya que está listo, ahora sí, a servirlo. Así es que vamos a ponernos a las manos de Dios para que, pues a lo mejor ya se enfrió, ¿verdad? Porque viene desde Texas y en el camino ya se enfrió. Hay que orar para que el Señor lo ponga bien sabroso. ¿Qué les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Señor y ponernos en las manos de Dios. Padre, te doy gracias, Señor Santo, una vez más por darme el privilegio de ser un portador de tu palabra. Aquí estoy, Padre, en este momento dispuesto a compartir lo que tú me has dado, Señor. Padre, yo solamente te pido que me uses. Quiero ser un vaso útil en tus manos, de honra. Pon ese carbón encendido en mis labios, Padre, para que puedan ser limpios, santificados, y que todo, Padre, todo lo que salga sea siempre para edificación y para gloria de tu nombre. Yo me deposito en tus manos y te pido que tú pongas vallado en este momento alrededor de cada uno, de cada pensamiento, de cada miembro que se encuentra en este lugar, para que el diablo no tome ventaja ni suerte en este culto tan hermoso que tenemos, Señor. Padre, reprende toda obra del diablo que quiera disturbar nuestras mentes, para que tu palabra cumpla el objetivo por el cual tú la has enviado, Señor. Estamos en tus manos y te pido, háblanos. Para gloria de tu nombre te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Me da gusto porque ahora sí hay luz. Hace 2 años, no sé, estuvieron aquí los que están aquí, ¿verdad? No sé si me vieron. Hace 2 años también estuve compartiendo. ¿Quiénes están aquí de los que estuvieron hace 2 años que vine a predicar? Nada más uno, todos son nuevos. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora traje lentes y mire, ahora no los voy a necesitar porque traje mi Biblia, la que tiene la letra más grande, y aparte hay luz. Y eso es una bendición. Amén. Bueno, vamos a meditar un punto muy fuera de lo común. Y digo fuera de lo común porque
Hay veces que el Señor nos habla 1, 2, 3 veces y no entendemos. No hacemos caso hasta que el Señor nos trae con mano dura. Y el Señor, no sé, a mí, si ustedes analizan ahí en YouTube las predicaciones que tengo, son predicaciones fuertes que Dios me da. Cada 8 días hay una nueva, cada 8 días. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Sabemos, por lo que la Escritura dice, que estamos viviendo los últimos de los últimos tiempos. Los últimos tiempos fueron hace 2000 años, cuando Jesús les decía: el reino de los cielos se ha acercado. Ahorita estamos viviendo los últimos de los últimos tiempos. ¿Cuál es el mensaje que siempre se debe de dar, que Jesús mandó que se diera? Es un solo mensaje, y ese es el que debe de saber todo ser humano: que desde el día que Dios nos creó para vivir eternamente y para siempre. Dios nos creó para que nosotros fuéramos casa de Dios, donde su Espíritu Santo viviera en nosotros. Para eso nos creó. Y ya sabemos todos la historia, ¿verdad? Como la desobediencia de aquel hombre, el primer hombre, la mujer. Y por esa causa fue que entró la maldición y entró la muerte al ser humano. Y al mirar Dios la impotencia del ser humano para poder vivir, pues cuando menos el tiempo que fuera a vivir, que lo viviera bien, ¿verdad? Dios envió a su Hijo para darnos una oportunidad más, para advertirnos que Dios no quiere la muerte del impío, del pecador. Dios no quiere la muerte. Dios no nos creó para luego destruirnos. Tú no procreaste un hijo para después matarlo, destruirlo. Lo procreaste para disfrutarlo, para enseñarlo, educarlo, proveerlo. Para eso lo procrearon, cada uno los suyos, ¿verdad? Dios tiene unos planes muy hermosos para el ser humano, pero la desobediencia siempre fue el grande obstáculo. Dios advirtió que si la gente no atendía a la segunda oportunidad que Dios nos daba, la gente al morir iba a ir a un lugar. La que moría sin haber creído lo que Jesús vino advirtiéndonos. Ese lugar, ¿cómo se llama ese lugar? A donde Jesús advirtió que iba a ir todo ser humano que muriera sin haberle creído a Él, sin haberle aceptado a Él. ¿A dónde dice que iban a ir? ¿A dónde? Al infierno. Al infierno. Exactamente. Pero la palabra infierno, ¿verdad? La palabra infierno tiene un significado. Infierno, inferior, la palabra inferior, o sea, bajo, porque el infierno está abajo. Jesús dijo: yo soy de arriba, ustedes son de abajo, porque los que son de abajo van a ir más abajo si no atienden a Jesucristo. Infierno, la palabra infierno, de acuerdo al diccionario bíblico, quiere decir es un lugar de sufrimiento. Pero Jesús fue bien específico cuando dijo que hay un infierno de fuego. De fuego, y Jesús no quiere que vayamos allá. Él quiere que vayamos a otro lugar, parecido como el que formó cuando formó al primer hombre, a Adán y a Eva.
¿Cómo se llama ese lugar? Jesús lo dijo. Aquel hombre que en el último momento le creyó a Jesús, le prometió, el que murió en la cruz a su lado derecho, ese hombre, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la promesa que Jesús le hizo. Y si ustedes analizan esa escritura, aquel hombre le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no le estaba predicando. ¿Cómo sabía este hombre que Jesús iba a venir en su reino? Pues quiere decir que ese hombre ya le había predicado, quizás como a ti, muchas veces y nunca atendiste. Pero aquel hombre tuvo la oportunidad en el último momento de su vida de arrepentirse y la libró. Alcanzó la promesa de ir al paraíso. Hoy en día usted le habla a la gente y se burla. Tan locos, hombre, ¿cuál infierno? ¿Cuál paraíso? ¿O no es cierto? El diablo los tiene cegados para que no crean en lo que la palabra de Dios tan claro nos advierte. Esas palabras, esas promesas que Jesús dijo, no necesitas mucha teología para entenderlas. Son tan simples, pero qué valor tienen. Es como la comida, por ejemplo. Vas a unos restaurantes muy lujosos que te cobran carísimo y la comida nomás no. Un sabor que ni te agrada, pero en cambio comes lo más humilde y lo disfrutas mucho más que en esos lugares. O sea que cuando yo digo las palabras que Jesús decía, algo tan simple, no quiere decir que no valía, no, sino el sabor tan exquisito, ¿verdad? Como la comida. El título del mensaje de esta tarde que Dios me dio para darles, siempre les pongo un título para que la gente recuerde. ¿Sí se acuerdan cuál fue la predicación de hace 2 años que estuve? ¿Sí se acuerdan los que estuvieron aquí? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Ese fue el título del mensaje de hace 2 años. Y si no, ahí en YouTube búsquenlo. Prepárate para el encuentro con tu Dios, Pastor Pedro Delgado. Ahí lo miran, por si ya se les olvidó lo que Dios me dio en aquel tiempo. Un mensaje tremendo. El título del mensaje de hoy es: el infierno y el paraíso son reales y verdaderos. Oigan, para aquellos que no creen que un Dios tan amoroso va a mandar a sus hijos al infierno. Pues sí, Dios los va a mandar, pero no son sus hijos. Porque qué padre estaría loco para matar a su hijo, ¿verdad? No. Nosotros fuimos creados y enseñados a que todos somos hijos de Dios. Pero es necesario despertar a esa gente que se dé cuenta que no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios nada más fue uno. Juan 3:16 ahí lo dice bien clarito, que tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Se acuerdan qué quiere decir unigénito? Se los dije la vez pasada. ¿Qué quiere decir unigénito? ¿Ah? Único. Entonces no se acuerdan. Yo les dije el hijo unigénito, porque sí lo dice. Toda la gente dice el único. Entonces, ¿por qué no le pusieron único? ¿Por qué le pusieron unigénito? Porque tiene un propósito. Es una palabra compuesta de 2. De único. Unigénito. El único con sus genes. Eso quiere decir la palabra unigénito. Que quiere decir que Jesús es el único que trae los genes del Padre.
El Padre es Dios. Jesús es Dios. El Padre es amor. ¿Cómo se llama el amor que tiene el Padre? El amor del Padre, ¿cómo se llama? Ágape. Ese amor es el que nunca se acaba. Ese amor es el que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, nunca deja de ser. Ese amor, ágape. Jesús nos dice que al amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, en esto cumplimos la ley y los profetas, dice, en esto se cumple. Pero lo que la gente no sabe es que nosotros necesitamos el amor ágape, porque el amor que nosotros tenemos no es suficiente. Nosotros tenemos el amor filial, el amor de familia, de hermanos, de amigos, el amor eros, la relación del matrimonio, el hombre y la mujer, y hay más amores, ¿no? Pero el amor ágape es única y exclusivamente de Dios, porque Dios es amor. Y para que yo pueda cumplir la ley de Cristo, yo necesito ese amor. Necesito estar lleno del amor ágape. Y ese amor ágape yo no puedo adquirirlo en ningún lugar excepto con Jesús. Cuando tienes tu relación con Jesús, en ese momento es cuando eres contagiado del amor ágape. Entonces es cuando has aprendido a amar a Dios y amar a tu prójimo. Y déjame decirte que desde ese momento ya le perteneces a Dios. Y si has sido cristiano por un tiempo y luego no, y luego sí, luego no, mañana quién sabe, déjame decirte que nunca has sido cristiano. Porque el verdadero cristiano nunca le da la espalda a Cristo. No que nunca peca, no. Porque todos en alguna forma pecamos. La diferencia es de que no vivimos en el pecado. Para que nosotros podamos cumplir la ley de Cristo, necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu de Cristo, de ese amor ágape. Pablo nos dice allá en los Romanos capítulo 8 verso 10, dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esos pasajes son unos pasajes claves para que la gente entienda y se valore a sí mismo en qué condición está, cómo se encuentra, para que no se engañe, para que se prepare, como decía el mensaje de hace 2 años, para el encuentro con su Dios. Más ahorita que estamos muy cercas, muy cercas. Ese es el amor que necesitamos. Y cuando tienes ese amor, entonces tú sí crees en el infierno y crees en el paraíso. La gente nos dice que estamos locos porque no creen en el infierno, mucho menos en el paraíso. Y no creer en eso es decirle a Jesús que es mentiroso. La gente que no cree eso, porque Jesús lo dijo. Vamos, como les dije, el título del mensaje es: el infierno y el paraíso son reales y verdaderos. Y eso lo vamos a ver hoy en la Escritura. Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y vamos a empezar a leer del verso 19 al 31. Ahí empieza nuestro mensaje. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En esta escritura, en esta historia que nos cuenta el Señor Jesús, es una parábola para que nosotros entendamos que cuando la persona muere, hay 2 lugares donde puede ir. Hay 2 lugares, nada más. Y déjeme decirle que esos lugares se les reconoce como salas de espera. ¿Por qué? Cuando tú vas a algún lugar y estás en una sala de espera, no te vas a quedar toda la vida ahí, estás esperando nada más a que te toque tu turno, ¿verdad? Pues son salas de espera donde van a dar las almas. Aquí nos menciona que el rico fue sepultado, fue a un lugar de tormento, y dice que estaba siendo atormentado con fuego. Y dice que Abraham, el otro, Lázaro, el mendigo, dice que estaba en el seno de Abraham, estaba en el paraíso. Y como este hombre, ¿verdad?, el mendigo, el rico, clamaba a Dios, a Abraham, perdón, para que enviara a Lázaro y le mojara su dedo con agua y le refrescara su lengua. Ahora, déjenme decirle, no es, esa parábola es una parábola, no quiere decir que del infierno están viendo a la gente de allá y que los que están en el paraíso están viendo a los de allá. No da a entender eso. Eso es solamente para que la gente tenga el conocimiento de que verdaderamente hay 2 lugares, y que ya cuando decidiste, cuando ya moriste, tú decides antes de morir a dónde vas, porque después de muerto ya no hay esperanza, ya no la hay. Los que sí tuvieron una esperanza fueron los de la ley, los que murieron antes de que Cristo viniera a predicar el Evangelio, porque esos sí tuvieron una oportunidad, porque no se les había predicado el Evangelio. Dice la palabra que ahí en la primera de Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron mientras se preparaba el arca en los días de Noé. Ahí estamos viendo que Jesús, después de que resucitó de los muertos, cuando lo crucificaron y murió, Él fue en espíritu a predicarles a todos los muertos que habían muerto antes, porque sería una injusticia de parte de Dios condenar a aquellos sin habérseles predicado el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dios no nos manda a predicar otras cosas. Debemos de estar preparados, tener el conocimiento, pero hay que predicar el Evangelio, las noticias nuevas de salvación. Y esto que te estoy predicando es Evangelio. Porque la gente piensa que Evangelio solamente es San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Eso es Evangelio. No, la palabra Evangelio significa noticias nuevas de salvación. Yo ahorita te estoy dando unas noticias de que hay un infierno y de que hay un paraíso y que son reales y verdaderos, y que si tú no lo crees y no te arrepientes, vas a ir a ese lugar. Y que al igual que aquel rico que deseaba siquiera que el mendigo, aquel que tenía en su puerta, que él hacía grandes banquetes, y aquel mendigo deseaba tragar las migajas que caían de la mesa. ¿Ustedes creen que no le tenía asco? Dicen que los perros lo lambían, que estaba lleno de llagas. Pero vemos cómo ahí ni asco le tenía, porque por el sufrimiento decía que moje su dedo en agua y venga a remojar mi lengua. Ahorita que están con vida, es la oportunidad que Dios te da para que te arrepientas, para que abras la puerta de tu corazón y dejes que el Espíritu de Cristo, lleno del amor ágape, que es la esencia de Dios, es Dios, te llene. Porque cuando eso sucede, que tengas esa relación con Él, es cuando vas a entender todas las cosas. Es cuando dice la Escritura que Cristo te quita esa venda de los ojos que el diablo tiene sobre todo el mundo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y si estás aquí, no es porque pues tú quisiste así nada más venir, o porque me trajeron. No, estás aquí porque fue la voluntad de Dios. La Biblia dice que ni una hoja cae del árbol si no es por la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos claramente que esos dos lugares son lugares reales, y que Dios no quiere que la gente vaya para allá. En estos tiempos la gente le hablas de eso y se le hace muy anticuado, se le hace muy cómico, no le dan la importancia. Pero qué sorpresa se van a llevar el día que mueran, porque cuando la persona muere, ahí se le acabó su oportunidad. Ya no hay más, ya no hay más. Vamos a ver lo que el Señor nos sigue diciendo. Aquí lo habló en esta parábola, ¿verdad? De la viuda, perdón, de Lázaro y el rico. Nos habló de esa parábola. Pero hay muchos pasajes tan claros que los habló tanto Jesús como sus apóstoles. Vamos a ver lo que concierne a lo que es el paraíso. Todo lo que habla de lo que es el paraíso. A través de las lecturas que vamos a mirar, nos vamos a dar cuenta, como lo vimos en esta que tuvimos ya, de esos dos lugares. Ahí en Lucas, capítulo 23, y vamos a leer del versículo 39. Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 23, versos del 39, y vamos a leer hasta el 43. Dice la palabra del Señor así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo:
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos cómo Jesús le dio la promesa de estar en el paraíso. No fue una palabra alegórica, no fue una palabra simbólica. Literalmente le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos la promesa de Jesús. Vamos a ver qué nos dice ahí en Corintios, segunda de Corintios. Esto es para que veas que Dios nos habla de muchas formas, porque no quiere que te pierdas. Segunda de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo del 1 al 4. Está hablando ahí Pablo. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Oiga, está hablando claro. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí está hablando Pablo, que ese hombre fue arrebatado al paraíso. Ese hombre fue el mismo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y luego más adelante dice que el paraíso, porque ahí está. Es donde está toda esa atmósfera, donde está Dios. Acuérdense que no hay un cielo. No es un cielo. Jesús habló del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos. Este primer cielo está súper contaminado. Y luego hay otro cielo donde están todas huestes de maldad en las regiones celestes. Pero al tercer cielo para arriba, ahí está la gloria de Dios. Y dice la escritura, ¿verdad?, que este hombre, Pablo, tuvo ese privilegio de ser llevado hasta el paraíso. Y dice que fue ahí. Dice en el verso 4 que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice que esas palabras que él oyó, inefables. Inefable es unas palabras muy finas, unas palabras tienen mucha grandeza, mucha magnitud, que no le fue permitido expresar. En otro pasaje habla que todo lo que Dios creó, dice que nos está reservado, dice que es algo tan hermoso que ojo jamás ha visto, ni mente se ha imaginado. Viene siendo lo mismo que inefable y que no se le está permitido revelar. Pero nomás con eso, aunque no sea un lugar así, deseamos siquiera la salvación, porque aquí esta vida también es un infierno. ¿O no es cierto? Acuérdense que el infierno es lugar de sufrimiento, pero Jesús habló de un infierno de fuego, y ese es el tema. Infierno de fuego es donde no quiere que vayamos, y por esas razones que envió a su Hijo.
Vamos a ver qué nos dice en Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 14. Dice, está hablando ahí el escritor a los hebreos. No se sabe en sí quién fue el escritor, se deduce que fue Pablo. Pero sea quien sea, fue un siervo de Dios, porque la palabra nos lo hace sentir. Verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra promesa. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí estamos viendo que Jesús, ¿verdad?, ese gran sumo sacerdote, dice que traspasó ¿qué? Los cielos. Porque Jesús aquí estuvo y aquí se le proclamó sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este Jesús dice que como sumo sacerdote traspasó los cielos. Quiere decir que él también llegó a los cielos, y de hecho fue el primero. Aquí en estos pasajes que hemos visto podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que está hablando acerca del paraíso. Vamos a ver Apocalipsis 2:7. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Dice así. Aquí está hablando a la iglesia. Es un mensaje que Dios le dio a Juan por medio de su ángel, para que le escribiera al ángel de la iglesia en Éfeso, para que le escribiera al ángel. Aquí está hablando, refiriéndose al pastor de la iglesia de Éfeso, porque a los pastores se nos conoce también como ángeles. Porque ¿cuál es la misión del ángel? Mensajero. Allá en el cielo hay 4 rangos: ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y cada uno tiene su función. Todos los ángeles son mensajeros, y el pastor que Dios llama a ese servicio es un ángel, es un mensajero. Este mensaje que te estoy dando no es mío, es Dios que nos pone para ir dando. Aquí vemos entonces cómo en el capítulo 2, en el verso 7, si empezamos a leer en el verso 1, habla de cómo es que le está diciendo al pastor su negligencia, cómo le está reprendiendo su falta de amor. Muchas, a las 7 iglesias. Aquí empieza con Éfeso, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Saben qué quiere decir eso? O sea, aquí estaba hablándole al pastor, reconociendo todo su trabajo, pero le estaba diciendo: lo haces por compromiso, te has olvidado de tu primer amor. Es lo que le dice en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién de ustedes se acuerda? Yo hace 27 años, ahora en septiembre cumplo 27 años con mi esposa, que nos convertimos a Cristo. ¿Quién de ustedes se acuerda cuál fue su reacción el día que tuvieron su primera relación con Cristo?
Es algo tan hermoso. Yo hace 27 años y parece que fue ayer. Es como cuando tuviste tu primer novia o novio, cuando tu novia te dijo que sí. No, hombre, tú quieres que todos sepan todo eso, porque tienes ese gozo, ese amor, y nomás estás pensando en ella, buscando la forma de estar con ella. Lo mismo pasa cuando conoces a Cristo. Ese mismo sentir hay. Y si no lo hay, déjame decirte que no eres cristiano. Eres una persona que solamente te convenció la palabra, pero la tienes en tu mente, pero nunca te has tragado la medicina. Porque Jesús es la medicina. Y cuando te lo tragas, cuando entra a tu corazón, lo vas a sentir, porque hasta repites. ¿Qué es repetir? Predicar. Decir algo que alguien ya dijo. Yo ando diciendo lo que Jesús me dijo que dijera, porque Él ya lo dijo, que es el Evangelio. Repites y predicas y predicas. Hoy hablaba con mi prima. Recordábamos de su mamá, hermana de mi madre, y le predicaba. Y nunca se me olvidan las palabras. Ay, dijo, ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Ir a ver a Tijuana, predícale a fulano, predícale. El día que Dios tocó su corazón, a mi prima le decía, háblale a Pedro, dile que venga. Y seguido quería que estuviera con ella. Yo vivía acá en Fontana, ella vivía en Santana. Y le recordaba, ¿se acuerda? Ay, hijo, ya vas a empezar, no te cansas. O sea, porque lo mismo y lo mismo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos enamoramos de Él. Cuando tú te enamoras de alguien y eres correspondido, ¿cuál es tu actitud? Te esfuerzas por agradar más, por que te miren. Quieres estar en esa relación constante. Lo mismo pasa en el Señor. Por eso yo no creo en aquellos cristianos que son temporales. Entonces, quiere que hagamos las cosas con amor. Por eso le dijo a este pastor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchos pastores que se llenan de trabajo o andan en negocios, tienen su trabajo aquí. Yo no sé, mi hermano, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de lo que Dios pone en mi corazón que hable. Que andan afanados por allá. Y vienen, si cumplen, trabajan, predican, dan estudios y van para allá, pero no con el amor que tuvieron cuando se convirtieron a Cristo. Y eso es lo que Dios mira. Dios quiere que lo hagas con amor, porque Dios bendice a esas personas que lo hacen con amor. Vamos a ver. Entonces le dijo aquí, ¿verdad?, que tenía contra él eso, que había dejado su primer amor. Y luego le hace le da un consejo, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero, ¿saben cuál es el candelero? La iglesia. La iglesia es el candelero. Por eso le dijo, si no, quitaré tu candelero de ti. Porque la iglesia es el candelero, la que alumbra para que todos aquellos que andan en tinieblas, en oscuridad. Entonces dice que le va a quitar el candelero, ¿verdad? Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. O sea, los nicolaítas eran otros personajes religiosos que hacían cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios, cosas que la mayoría de la gente religiosa vive bajo sus dogmas y que no son conforme a la palabra de Dios. Porque Jesús reprendía tan fuerte a los fariseos y a los saduceos, que eran unos hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras,
no creo que fueran palabras muy agradables para ellos. Y en el verso 7 viene el punto de lo que estamos hablando. Dice, donde dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué cosa nos está diciendo ahí? Que analicemos en dónde estamos mal, en dónde fallé. Regresa y arrepiéntete. O sea, vuélvete a conectar de donde te reventaste, de donde te separaste del Señor. Regresa y conéctate para que siga fluyendo ese fuego, esa sabiduría, ese amor, ese poder del Espíritu Santo. Porque si no te conectas, hay muchos que andan lejos por allá, pero están desconectados. Están desconectados. Viene a mi mente una anécdota de un abogado que se graduó y puso su despacho y puso su anuncio ahí, y ya estaba listo, sentado ahí. Había mandado que le pusieran el servicio de teléfono también para tener todo ahí. Y él estaba sentado cuando entra una persona y se para a atenderlo ahí. Pero antes de pararse estaba hablando, y ya cuando entró se puso a hablar de muchas grandezas. Pues sí, fíjate que tenemos este asunto con la Suprema Corte, pero puras grandezas que se estaba él hablando, ¿no? Dice, pero mira, te tengo que dejar. Dice, aquí tengo ya un cliente que viene. Dice, por favor, dice, nos vemos más tarde. Y no te olvides de esta asamblea que tenemos en otra parte. Bueno, ya se le colgó. Dígame, joven, ¿en qué puedo servirle? Oh, dice, sí, dice, mira, yo soy de la compañía de teléfonos, vengo a conectarle el servicio de teléfono. Así hay muchos que andan por allá predicando, según tumbando gente y haciendo tantas cosas. Están desconectados del Señor, no están en la línea. Así como ese abogado, le venían a conectar el teléfono y él ya estaba hablando por teléfono con tantos asuntos para arreglar, ¿verdad? Pero bueno, eso es para que meditemos, ¿no? Y dice en el verso 7, ahí dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ustedes tienen oído? Oigan. Y cuando dice oigan, son dos cosas muy diferentes: oír y escuchar. Oír y escuchar son dos cosas muy diferentes. El que tiene oído para oír, oiga. O sea, no que no está oyendo, sino que ponga atención claramente. Escuchar es solamente oír un ruido por ahí. Oír es entender el significado de ese ruido. Por eso, el que tenga oído para oír, oiga. O sea, entiéndalo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de el paraíso de Dios. Entonces, ¿podemos creer en el paraíso? ¿Podemos creer que los que hemos creído en Jesús, que si morimos vamos al paraíso? Sí, porque el Señor no miente. Aquí vimos en esta lectura, y hay más, pero yo creo que, como dice el dicho, para muestra un botón, y creo que lo entendieron, ¿verdad? Que sí hay un paraíso que nos está esperando aquellos que verdaderamente hemos creído. Y aquellos que hasta este momento no han creído, o que han escuchado pero no han oído, es tiempo de que atiendas. Es tiempo de que atiendas, porque el tiempo se acaba. Vamos a ver ahora en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, y vamos a leer en el verso 22. Mira lo que nos dice en el verso 22 la palabra de Dios. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies.
Oh, perdón, ando en Lucas. Mateo, capítulo 5, estoy en Marcos. Es Mateo, capítulo 5, y el verso 22. Dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga, al infierno de fuego, ¿verdad? Entonces, si hay un infierno que debemos evitar. Ahí mismo en Mateo capítulo 18, y vamos a leer en el verso 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué cosa podemos entender a través de estas escrituras? Que Dios verdaderamente quiere librarnos, no quiere que vayamos a ese infierno de fuego. Y aquí nos dice bien claro: si tu ojo, si tu pie o tu mano te son ocasión de caer. Literalmente no se está refiriendo a que te saques el ojo, a que te cortes la mano, que te cortes el pie. Es algo, da a entender que es algo que tú lo has hecho de parte tuya y que te duele dejarlo. Tu ojo puede ser tu trabajo, tu pie puede ser tu carro, o tú mismo. ¿Cuánta y cuánta gente se idolatra en ellos mismos? Tu ojo, tu pie, todo aquello que te estorbe para seguir a Dios, para venir a alabar, a adorar a Dios. Eso es lo que tienes que sacarte, quitarte. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesús dijo que buscáramos primero el reino de Dios y que todo lo demás iba a venir por añadidura. Busquen primero el reino de Dios. Entonces ahí lo vemos, ¿verdad? Que primero es Dios, y todo lo que te estorbe, sácatelo, quítalo. Puede ser tu misma familia, tus hermanos, tu madre, que te estorbe para que tú sigas buscando del Señor. Te va a doler quitártela. O sea, eso da a entender que te lo arranques, porque sí que te va a doler. ¿Cuánta gente no le duele dejar de trabajar por venir a la iglesia? Y prefieren mejor quedarse a trabajar. Otras cosas, ¿verdad? Pero sí entienden cuál es el punto. Entonces, donde lo habla más claro aún, vamos a ver en Marcos. Marcos está precioso. Capítulo 9. Marcos capítulo 9, y vamos a leer del 43. Versos 43. Dice así la palabra del Señor, 43 al 45. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Oigan, donde el gusano de ellos no muere. ¿Saben a qué se está refiriendo? La mayoría de la gente en el mundo piensa que ya te mueres y ahí se acaba todo. Y no. Cuando tú te mueres, ahí empiezas la eternidad.
Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos eternos. Nosotros somos eternos, vamos a vivir eternamente. La muerte que nosotros conocemos es solamente la separación de los tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Pero dice la Escritura allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos del 13 en adelante, ahí narra Pablo cómo va a ser la venida cuando Jesús venga, y cómo aquellos muertos en Cristo van a resucitar primero con un cuerpo, dice, un cuerpo glorioso. Y Pablo dice, y los que estemos vivos, Pablo pensaba que iba a estar vivo, dice, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de cuerpo carnal corruptible a un cuerpo incorruptible, y ambos, muertos resucitados y vivos transformados, son arrebatados. Eso se conoce como el arrebatamiento, no el rapto, como mucha gente dice. No, pues el rapto. El rapto es cuando alguien viene a robarse algo para sacar dinero. Jesús no viene a robar nada. El diablo fue el que le robó. Jesús viene a arrebatar, eso quiere decir rapto, viene a arrebatar lo que es suyo, lo que compró con su sangre. Entonces, qué importante es entender esas cosas, que nosotros somos eternos y que nosotros decidimos en dónde queremos pasar la eternidad. Jesús dijo, viene la hora en que los muertos oirán mi voz, los sepulcros se abrirán. Oigan, los muertos oirán mi voz. Y luego dice, y los sepulcros se abrirán. Bueno, pues no es lo mismo. No, yo analizaba eso. Dije, pues si los muertos oirán su voz, las tumbas se van a abrir, pues si son los muertos. Pero no, porque cuando seguimos leyendo, dice que los muertos oirán su voz, y los que oyeren vivirán. Y dice, y las tumbas se abrirán, y los muertos, dice, cuando las tumbas se abran, dice que unos van a resucitar para vida eterna, y otros van a resucitar para condenación y sufrimiento eterno, o sea, para siempre. Ahí nos podemos dar cuenta. Cuando habla de que los muertos van a oír su voz, nosotros, incluyéndome a mí, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero oímos su voz. Los muertos oirán mi voz. El mundo, todo el mundo está muerto espiritualmente hablando. Por eso Jesús le dijo a aquel hombre que le creyó, dice, maestro, nomás permíteme ir a sepultar a mi padre y regreso para seguirte. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, ahorita tú estás creyendo, sígueme, deja allá que los muertos entierren a sus muertos, refiriéndose al mundo que no tenía a Cristo, o que no tiene a Cristo. Está muerto. Por eso dice que viene la hora en que los muertos van a oír su voz, porque todo ser humano le va a llegar la hora de que va a escuchar la palabra de Dios, porque Jesús no va a venir a levantar su pueblo, a su iglesia, como le quieras nombrar, hasta que se haya predicado a la última alma aquí en la tierra. Entonces es cuando se efectúa el arrebatamiento. Y eso quiero decirles, hermanos visitantes, que están muy cercas, muy cercas. Y estos son los mensajes que Dios está dando para que la gente entienda, para que la gente se torne a Dios y les perdone y los salve. Este mensaje es para eso, que sepas que hay un infierno que Dios te quiere evitar, y que sepas que hay un paraíso donde Dios quiere que disfrutes. Dios te quiere disfrutar y que tú disfrutes de Él, porque ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Se disfruta, ¿verdad? Se disfruta. Lo que decía el hermano en la mañana es cierto, me llamó la atención cuando decía, ¿verdad?, que el amor es sufrido, ¿verdad?
Pero en cambio, el querer es ¿qué? Es solamente gozo. El querer es gozo, porque cuando quieres algo y lo quieres, te da gozo, te gozas. Pero en la carne, porque no es en el espíritu. Porque los deseos de tu carne siempre te van a llevar al mal. Pero si tu carne está sujeta al Espíritu de Cristo, como Romanos 8:10, tu carne, aunque esté viva, pero para el pecado está muerta. Dice, pero si Cristo está en ustedes, 8:10 de Romanos, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Este es el mensaje que Dios me dio para compartirlo con ustedes. Y no sé si hayan ustedes entendido, no sé si ustedes se den cuenta la situación que estamos viviendo en estos tiempos, que lo que dijo Jesús que iba a suceder antes de su venida, estamos viviendo, y no hay tiempo que estarlo perdiendo. La Biblia dice: miren con diligencia cómo andan, miren, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y déjame decirte que desde el momento en que dejas tu casa para venir a escuchar la palabra de Dios, ya eres sabio. Pero ahora va más allá. Cuando atiendes la palabra, la entiendes, y la decisión que tomas es tenerla, entonces no tan solo eres sabio, sino vienes a ser santo. Santo. Eso es lo que Dios quiere, que empecemos, que vivamos en santidad, y aquellos que todavía viven en la inmundicia, que empiecen a vivir en santidad. Yo te voy a hacer una invitación antes de irme, siento en mi corazón hacerlo. Si tú entendiste este mensaje, te das cuenta ahí donde estás que le has fallado, que a tu hermano le has dicho fatuo. ¿Se acuerdan que dice el Señor que el que le diga fatuo ya está ¿qué? Es un partidario, pues, para ir al infierno de fuego, por decirle fatuo, por despreciar la palabra. Creer en Jesucristo pero no creerle a Jesucristo son dos cosas muy diferentes. Pregúntale a cualquier persona si cree en Jesucristo, y si te dice que sí. Mira, en diciembre celebran el Navidad porque creen en Jesucristo, pero no le creen a Jesucristo. Por eso allá en Juan capítulo 8 verso 31, ahí dice, Jesús mismo dice: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Jesús les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de él hacen. ¿A quién les dijo eso? A los judíos que habían creído en él, y ahora también a los gentiles que han creído en él, que no permanecen en su palabra. Creen en Jesús pero no le creen a Jesús. Yo te voy a invitar, si tú te encuentras en esa condición, que no te dé vergüenza. Yo te invito, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, para que mires, como dice la Escritura, recuerda de dónde has caído, dónde le has fallado al Señor, y arrepiéntete. O sea, regrésate, conéctate otra vez, para que puedas cruzar, en este valle donde vamos cruzando, para poder llegar a la orilla. Yo te invito, yo estoy aquí al frente, yo voy a orar incluso por mí mismo, y te invito, si quieres ponerte a cuentas con Dios, o quieres invitar al Señor Jesús que entre a tu corazón. Quizás lo tienes en tu mente pero nunca lo has invitado a entrar a tu corazón. Hoy es el día, hoy es el día. Está en tus manos, tú decides. Como dijo el Padre: he aquí yo les pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoge qué es lo que quieres. ¿Te gustaría que orara por ti?
pasa al frente. ¿Te gustaría abrir tu corazón, entregar tu vida a Cristo? Yo te invito, pasa al frente y con gusto oraré por ti. Y que no te dé vergüenza, que te digan, se van a burlar, el pastor va a ver que estoy pasando al frente. No, al contrario, el pastor le va a dar gusto cuando ve que la persona reconoce su pecado y su maldad y se humilla ante Dios, porque el que se humilla es el que va a ser levantado. Ese es el que va a vivir en victoria, no el que se enaltece, el que se humilla. Yo les invito por última vez, el que guste puede pasar al frente para que oremos por él. Yo quiero orar por él, si siente en su corazón. Y si cree que está bien, bueno, cuide que no caiga, dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a una oración y terminamos. Padre Santo, Jehová Dios, en el nombre de mi Señor Jesús, en esta tarde una vez más, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia para agradecerte, Padre, por tu palabra, por este mensaje que me has puesto para compartir. Lo he dado, Señor. Ahora, Padre, yo pongo a cada uno de los que están aquí en tus benditas manos. Tú conoces sus corazones, tú conoces todas las cosas. Tu palabra dice que ante ti estamos desnudos, Señor. Padre, ahora yo te pido que esta palabra que has dado cumpla el objetivo por el cual tú la envías. Que no tengan paz hasta que no se arrepientan de su pecado y su maldad. Aquellos que tú conoces, Señor. Padre, gracias por haberme dado este privilegio de compartir tu bendita palabra. Ahora me pongo en tus manos, Señor, y Padre, ayúdame a seguir haciendo tu santa y perfecta voluntad. Bendice a mi hermano Tony, Señor, y úsalo, Padre. Padre, que todo lo que emprendan sea prosperado para gloria bendita de tu nombre. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.